llama generación Z, que le llaman, ¿no? O chavales, personas de menos de 25 años o de 25, en los cuales tienen en la cabeza muy interiorizado el carpe diem, el vivir la vida, el disfrutar la vida, no quieren trabajar más de X horas, no quieren esforzarse, no quieren responsabilidad y prefieren una posición porque le va a dar estabilidad para vivir la vida que otro trabajo más convencional. Entonces, ¿qué responsabilidad, qué opina de esto? ¿Qué responsabilidad tenemos? Mira, hay un tema curiosísimo y también el COVID moduló un poquito toda esta parte de generacional. Uno de los mayores retos que tienen hoy los líderes precisamente es cómo puedo en ese sentido manejar esos equipos con una gobernanza hacia el éxito de las distintas generaciones. Los drivers de motivación de un baby boomer como yo no tienen nada que ver con una generación Z. Mira, te voy a dar un dato curiosísimo. Está estadísticamente demostrado en una encuesta que salió hace aproximadamente sobre unos 2 o 3 meses, toda la generación Z está renunciando a puestos de responsabilidad de management o de mandos intermedios o de jefaturas. Porque dicen que yo voy a cargarme de mayor responsabilidad y tal cuando tú me vas a pagar 15.000 euros más al año, eso te lo dejo a ti. Porque para mí es importante ir con mi familia y mi hijo al cine, para mí es importante en ese sentido quedarme aquí. Ellos tienen otros drivers completamente de satisfacción. Y es ahí tú como líder tienes que modular ese marco de valores y sobre todo algo con los que yo trabajo mucho con mis clientes es en la arquitectura de incentivos. Muchas veces en las empresas tenemos arquitecturas de incentivos que juegan en contra del propio equipo. Y entonces se nos llena la boca de decir queremos trabajar en equipo, queremos cohesión, queremos un buen clima laboral, pero después tenemos una arquitectura de incentivos que va en contra completamente de eso. Y ahí es muy importante que nosotros como líderes modulemos esos drivers hacia las distintas generaciones. Generación Z actualmente han sido mayoritariamente también las que se han acogido también con otras generaciones a lo que se llama la gran renuncia. Después del COVID, sobre todo en Estados Unidos, pues ocurrió que mucha gente dijo, mira, yo ya se acabó eso de echarle tantas horas, me he podido morir aquí con el bichito este y a partir de ahora prefiero en ese sentido vivir de otra forma y acuñan un término que se llama downshifting, que significa vivir a medio gas. Y entonces yo prefiero vivir a medio gas, prefiero poner mis objetivos y mi vida, mi conciliación de vida en otras cosas y a partir de ahí tenemos la responsabilidad como empresas y como líderes de modular en ese sentido todo lo que es esa arquitectura de la empresa para que acojamos todos los drivers de las distintas generaciones. ¿Cómo podemos dotar en ese sentido de esos incentivos que ya no son solamente económicos? Es un token nuevo que tenemos que rediseñar de cara a que esa generación Z podamos fidelizarla también. Porque ahí hay un talento excelente. Y el problema principal es que tú te vas ahora a mercado y no encuentras a gente. Tú te coges la Expansión, uno de estos diarios Salmón, de este fin de semana y con una tasa de paro como la que tenemos, no encuentras gente en el mercado que en ese sentido cubra con las expectativas que tiene para lo que necesitas. Y tenemos ese gran dilema. A pesar de que tenemos una bolsa de desempleados grande, nos falta en ese sentido personas que puedan aportarnos valor y talento en la empresa. Y es ahí donde nosotros como líderes y como empresarios tenemos que dar una respuesta. Y tenemos que empezar a rediseñar nuestras organizaciones desde otro marco. Y empezar a diseñar nuevos tokens de cara un poquito a cómo es la relación con todas esas nuevas personas, esos empleados, esos colaboradores y todos esos stakeholders. Tenemos que tener esa visión más sistémica. Y creo que es desde ahí donde quizás el pensamiento sistémico, el pensamiento estratégico, en el que yo también estoy trabajando actualmente con muchos clientes, nos aporta un valor. Hay que parar en ese sentido de pensar en tácticas, que es presente, a empezar a pensar en estrategias, que es futuro. El empresario está hoy en día en ese mundo diario que le come y solamente está centrado en las tácticas. Pero tú tienes que parar en las cosas que son importantes en la empresa y que quizás no tengan la urgencia que tienen para poder proyectarte a futuro con estrategia. Porque es ahí donde está el éxito, es ahí donde está el triunfo y es ahí donde va a estar tu satisfacción también personal, como persona y como profesional. Bueno, qué bueno.
quiero ahora que lo mencionaste al principio y me parece muy interesante que puedas dar unas pinceladas. Sé que de esto podría estar hablando horas y es un tema también a mí me encanta y es la escucha profunda o escucha activa. ¿Qué nos cuentas de eso? Pues mira, eso es algo que al ser humano le encanta, ¿no? Hay cosas que le gustan más al ser humano que sentirse escuchado. Pero curiosamente pensamos que sabemos escuchar, cuando ahí hay un gap terrible. En la mayoría de los clientes con los que trabajo hay una identificación clara en todo lo que es ese desarrollo de la escucha, ¿no? La escucha tiene distintos niveles, tiene distintos escalones, por decirlo de alguna forma. Todos hemos oído hablar de la escucha activa y tal, pero la escucha es un proceso que requiere, en primer lugar, presencia. Y hoy en día, como te decía, con las pantallas, con esa turbotemporalidad en que vivimos, con ese alienamiento que vivimos sobre las personas, yo puedo estar contigo en un momento dado charlando y tú, aunque no tomes ningún taller, darte cuenta que yo estoy en otra cosa. Porque desgraciadamente nuestro cerebro, que no está preparado para esto, sino para la supervivencia, está viendo ahora mismo muchos riesgos y está en ese sentido lo que se llama un cerebro de mono, pensando en 20 cosas donde la amígdala, que es una vita que tenemos aquí dentro, que es el centro del miedo, nos está constantemente bombardeando con que tenemos que estar ahí, porque si no nos van a quitar el mercado, aparecen nuevos clientes, nos van a bajar los precios y tal, y tenemos que saber hackear esa amígdala. ¿Estamos sobreinformados en ese aspecto? Totalmente. Date cuenta que, mira, ahora mismo nosotros en un solo día recibimos 1 tera de impactos, lo que un señor del siglo XIX recibía en un año entero. Nuestro ADN no está preparado para procesar 1 tera de información. Y por eso vivimos en lo que se llaman comunidades enjambres. Yo vivo en comunidades enjambres digitales donde pongo unas keywords, unos filtros, y solamente me entra a mí cierta información relevante que es para mí. Pero esa información tiene también un sesgo y es ahí donde tenemos que aplicar el pensamiento crítico, ¿ok? Para limpiar de esos sesgos y poder tener una permeabilidad de ideas que son en ese sentido más disruptivas o más innovadoras para lo que el mercado nos pide hoy, ¿ok? Porque ya te digo, es tal el flujo de información que como intentemos procesar todo, pues entonces... Y ya se mezcla la tormenta perfecta. Todo ese flujo de información, si yo soy una persona con una autoexigencia terrible, hasta el punto de que puedo ya hablar tranquilamente de que duermo solo 4 horas, cuando eso es terrible, terrible, solamente en una noche que tú duermas 4 horas, los linfocitos K, que son los que van a estar luchando contra el cáncer, bajan un 40%, solo en una noche con 4 horas. Tenemos que empezar a autocuidarnos como líder, tenemos que pensar también en el autocuidado de nuestra gente y a partir de ahí empezar a, como te digo, a diseñar esos espacios de seguridad y de autocuidado en el mundo en que vivimos hoy, en ese mundo bunny donde la ansiedad pues, está por todos lados. Entonces creo que es muy importante el desarrollo de la escucha ahí. El otro va a sentir tu presencia. Tú tienes que estar ahí presente para el otro. Muchas veces el hecho solo de estar ya es más que suficiente. No hace falta que estés hablando y tal. Después, otra cosa que les recomendaría a todos los que nos estén viendo es que cuando estemos con el otro en esa escucha, tengamos en ese sentido una indagación positiva. Quiero decir, yo puedo estar mirándote, tener en ese sentido un contacto visual, siguiendo con mi corporalidad un poquito toda la comunicación tuya y tú sentirte escuchado, pero el otro va a tener una escucha superior si yo de pronto exploro un poco en algo en ti. Tú me dices, pues mira Emilio, el otro día, a raíz un poquito de un tránsito en Algeciras y tal, y yo te pregunto y a lo mejor doy una opinión sobre ese... Tú vas a decir, mira, oye, Emilio me está escuchando y mira el interés que está mostrando. Eso aumenta todavía más todo el tema de escucha profunda. Yo te digo que esto es un mundo con unas sutilezas tremendas, porque en una pequeña pestaña podemos trasladar un juicio al otro donde ya esa escucha de pronto se rompa. Y tenemos que cuidar mucho los 3 dominios de la comunicación, como son desde qué emoción estoy yo hablándote ahora, está mi cuerpo respondiendo también en congruencia con esa emoción y cómo te digo lo que te digo con mis palabras. Si no hay una congruencia en esos 3 dominios, la otra persona va a sentir que no te sientes escuchado. Y por último, por favor, no os promocionéis. Ocurre que de pronto nos ponemos a escuchar a nuestro empleado, a nuestro cliente, a nuestro colaborador y nos cuenta algo que a ti te ha pasado y entonces tú coges la palabra y ahora le cuentas lo tuyo y te promocionas tú. Pues anda que a mí. Pues exacto. Eso no lo hagan nunca porque es cuando vas a romper. Invito a que la gente cultive el silencio. Abre espacios de silencio.
pero espacios de silencio para escuchar con el objetivo de comprender, no de responder, que es lo que hace la gente. Está en su pensamiento y en su ruido mental con el otro, pero a ver cómo le voy a responder ahora. No, no, deja eso, por favor. Está presente, abre espacios de silencio y trata de entender a esa persona que tienes delante y que va a agradecer tremendamente que le puedas escuchar. Porque dice lo que dice, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el insight? ¿Qué es el motivo que nace en su necesidad, principalmente? Que como líder tenemos que tener un poquito esa gafa de trabajar desde esos juicios qué necesidades de fondo no están cubiertas. Todo juicio es una expresión trágica de una necesidad. Y nosotros como líderes tenemos que trabajar un poquito todo este tipo de habilidades que son fundamentales en una buena escucha.